Bueno, espero que estén bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. La columna de esta semana se llama "Es mejor abandonar la idea de que el progreso existe". Y recuerden que pueden leerla en El Colombiano o en la revista Forbes. La columna dice así: toda área del conocimiento tiene uno o dos resultados que son ampliamente conocidos pero mal entendidos por la opinión pública. En la historia económica y política existe uno particularmente popular e incorrecto: la idea de que las sociedades evolucionan de manera monotónica a través de etapas a las que nunca retornan. Algo así como los seres humanos, quienes pasan de ser niños adultos y adultos ancianos. Aunque cada persona está en su propio sendero de envejecimiento, ningún ser humano nace siendo un adulto o pasa de ser un anciano a un niño. Es así como muchos piensan que las sociedades evolucionan. Esta idea viene en muchas variedades, pero permítanme ejemplificarla con sus dos visiones más populares. Primero, hay una visión tradicional de la historia económica que describe cómo las sociedades modernas son producto de un largo proceso que las llevó del esclavismo al feudalismo y del feudalismo al capitalismo. Esto a través de siglos de progresivo aumento del consumo, acumulación del capital, expansión de los mercados y complejización de las relaciones económicas. La segunda visión, particularmente popular cuando se piensa en la historia política, ve a las sociedades modernas como resultado de una larga evolución institucional iniciada alrededor de familias reguladas por normas consuetudinarias. Bajo esta visión, las familias exitosas se hicieron grandes clanes que, al competir con otros, terminaron forjando grupos de mayor tamaño, siendo liderados por figuras poderosas ampliamente respetadas o temidas por las masas. Eventualmente, el surgimiento de identidades comunes entre las masas y la amenaza que su acción colectiva traía a las autoridades tradicionales llevó a la expansión de las democracias liberales. Esta visión evolutiva de tribu a reino a república describe la movida progresiva de mundos homogéneos basados en la tradición y la autoridad religiosa, a la aceptación generalizada de instituciones de coordinación no personales entre comunidades diversas. Estas visiones, aunque útiles para pensar algunos episodios históricos específicos, son erradas como interpretaciones generales de la historia mundial. Una forma sencilla de ver esto es pensar en la arqueología del mundo antiguo. Este es un campo que fue revolucionado por la llamada Escuela de Stanford hace más de 20 años, al mostrar exhaustivamente cómo muchas sociedades en el Mediterráneo tenían economías basadas en el intercambio mercantil milenios antes de cualquier datación previa del origen del capitalismo. Sobre muchas de aquellas sociedades, además, hemos tenido evidencia escrita por siglos que describe su amplia adopción de prácticas democráticas, como elecciones y divisiones de poder dentro del Estado. Más interesante aún, tenemos perfecta claridad de que muchas de estas sociedades entraron en decadencia, viendo todos estos atributos que acabo de mencionar, junto a su consecuente prosperidad económica y estabilidad política, desaparecer por siglos. Y el problema con estas visiones no es solo que ignoren el elemento no monotónico de la evolución social o que sean incapaces de pensar el mundo antiguo. Además, son visiones profundamente eurocentristas, que poco nos sirven para analizar la mayoría de las sociedades del mundo. La visión de sociedades feudales que experimentan una revolución comercial que abre las puertas a un sistema capitalista fue popularizada por el marxismo, que en su versión canónica estaba particularmente inspirado en la historia europea durante el medioevo tardío y la edad moderna temprana. Similarmente, la visión de la inevitabilidad del arribo democrático ante el accionar articulado de las masas es un producto de la Ilustración y su obsesión con la Revolución Francesa y el impacto que aquella tuvo en la política europea del siglo XIX-XVIII. Sin embargo, la más breve exploración de la economía y la política del sur global en los últimos 3 siglos le permite a uno reconocer una gran variedad de sistemas que simplemente no encajan en las etapas que estas visiones proponen, en parte por la influencia misma de las potencias europeas en estos territorios. Entonces, aunque sea cómodo, es equivocado pensar la evolución social como si viviéramos dentro de Age of Empires, el popular juego de computador de los 2000, donde los pueblos se movían a etapas de mayor complejidad social y prosperidad luego de satisfacer ciertas condiciones.
En realidad, cada sociedad está creando día a día su camino y existen infinidad de diferentes senderos que se abren con cada decisión que toman. Reconocer esto es importante para los ciudadanos, porque aquellas visiones de progreso natural son las que suelen validar la implementación de políticas importadas a contextos inapropiados. Más relevante aún, es sobre estas visiones de progreso natural que se ha construido la ingenua idea de que las catástrofes sociales son poco factibles en ausencia de choques externos. No, malas decisiones pueden definitivamente destrozar el aparato productivo, erosionar la capacidad del Estado y romper el tejido social. La estabilidad y prosperidad social no resultan espontáneamente, ni llegan de forma fácil al aplicar fórmulas extranjeras. Son el producto de esfuerzos diarios de los ciudadanos por mejorar su propio entorno. El progreso no existe, el progreso se construye. Esa es la columna. Espero que noten que es una crítica a la idea de progreso, pero espero que no sea como una crítica, digamos, como cliché, ¿no? Porque es una crítica, digamos, al progreso. Y ya en un momento quiero hablarles un poquito más como sobre como el origen de esta idea y como exactamente qué es lo que estoy como atacando. Pero como representación del pensamiento como occidental es regularmente cuestionada como por eso, ¿no? Como simplemente como por falta de diversidad intelectual. Y eso de hecho no me parece una crítica como irrelevante, simplemente como que no quería exactamente decir como lo mismo, ¿no? Porque hay como elementos adicionales eh, particularmente relacionados como con lo que me inspiraba, ¿cierto? Entonces, esa es como una cosa grande. Entonces, esto, yo hablo como del progreso y quiero criticar un poco como esa visión. Y, y que es como más precisamente esta cosa que yo estoy criticando es una serie amplia de ideas, como hay muchos paqueticos y como atributos en las visiones de la gente que vienen como alimentados de ahí, pero es esta idea de que la sociedad viene en estas etapas que ya recorrió un poco Europa, ¿no? Entonces es una idea de como primitivismo hacia civilización y hay toda una serie de pasillos que ya sabemos cómo suceden y se transitan y que el resto del mundo lo que tiene que hacer es como adaptarse a eso y cualquier cosa que esté pasando en el mundo desarrollado que no vaya como en esa dirección es una especie de retroceso y digamos, a la gente le cuesta como entender qué está sucediendo. Y quiero decir como por un segundo, como porque siento que esas ideas son tan prevalentes y aunque creo que es algo ligeramente obvio, creo que mucho tiene que ver simplemente con la influencia de la intelectualidad eh, y la academia europea, ¿no? En particular el mundo occidental y la influencia pues eh, del imperialismo europeo en el mundo, ¿no? Y empiezo a sentir como que sueno muy eh, antiimperialista en este contexto, pero digamos creo que no hay, digamos, simplemente es cierto, ¿no? Eh, digamos como que el conjunto de valores occidentales, fundamentalmente Europa Occidental, se expandieron por el mundo a través de muchos mecanismos, algunos de ellos impositivos, pues a través del, pues como la parte más violenta y coercitiva, pues del imperialismo, pero también a través de los mecanismos suaves, ¿no? De la influencia de la cultura europea y de las novelas francesas y de sí, los filósofos ingleses y en fin, ¿no? Y ese se volvió la voz de la intelectualidad, ¿sí? Entonces, mucho del conocimiento, digamos, que se fue generando en muchas otras partes del mundo ha estado, pues, por siglos inspirado en eso y por supuesto que hay tradiciones intelectuales como nativas, si uno quiere llamarlas, ajenas a estas tradiciones. Eh, yo creo que aún hoy se premia como el acogimiento a estos grandes valores como occidentales, ¿cierto? Entre los cuales está en el corazón la idea de progreso, que viene, hay muchos orígenes, digamos, como que el progreso está muy estructuralmente como dentro, por ejemplo, del cristianismo, pero, pero es fundamentalmente como consolidado durante la ilustración
y posteriormente, digamos, como el pensamiento que surge como producto de la revolución industrial. Entonces, eso es como esa gran idea amplia que parece como inspirar a mucha gente sobre cómo pensar la sociedad. ¿Sí? Hay una pregunta como interesante ahí, siento yo, y es ¿qué tanto es, por ejemplo, Latinoamérica parte de ese mundo occidental? Y es una pregunta que a mí me hacen regularmente mis estudiantes, como ¿es Latinoamérica parte de Occidente? Es decir, geográficamente claramente lo es, digamos, pocas cosas están más en el hemisferio occidental que Latinoamérica, ¿no? Pero pues el concepto de Occidente es un concepto no exactamente geográfico, ¿no? Sino más bien cultural. Pero incluso desde ese lente, pues Latinoamérica también es muy occidental, ¿no? En el sentido que habla una lengua pues, latina que pues, es posiblemente como el corazón de la mayoría pues, de la cultura pues, occidental. Y bueno, en Brasil también acoge también el cristianismo, en fin, o sea, como que Latinoamérica realmente culturalmente es muy parecida, digamos, a Europa. Pero la mayoría de gente diría como no, Latinoamérica es más algo así como el sur global debido a estas dinámicas de poder, en fin, sí. Pero es una pregunta interesante, ¿no? Es decir, entonces si de lo que estamos hablando es un cuerpo como de ideas que representan fundamentalmente a Occidente, de pronto no hay crítica relevante para hacer dentro de Latinoamérica si, si Latinoamérica es como parte de eso, ¿no? Somos herederos como de eso. Y mi respuesta a eso tiene que ver con simplemente lo diferente que son las dinámicas eh, pues económicas y políticas de la región, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno no puede pensar en feudalismo en Latinoamérica. Y hay mucha gente, de hecho, que lo usa. Y pues buena parte como del marxismo muy popular en Latinoamérica en los 60, 70, incluso parte de los 80 hablaba de eso, ¿no? Como de que Latinoamérica está rezagada como en un sistema feudal, incluso todavía un poco se habla algo de eso. A mí me genera un poquito como de escozor cuando la gente habla de feudalismo en Latinoamérica, porque pues no entiende muy bien Latinoamérica, no entiende muy bien qué es lo que es feudalismo, porque definitivamente como las dinámicas de interacción de los factores productivos y de la sociedad son completamente distintas, básicamente en cualquier parte de Latinoamérica colonial, incluso republicana, a lo que fue como durante el medioevo en Europa. Entonces, en fin, digamos, yo siento que, pues entonces, por más que nosotros seamos como herederos intelectuales de Occidente, no sirve pensar mucho Latinoamérica como piensa uno la evolución económica y política de Europa. Es como una cosa grande y creo que lo último que quiero decir como al respecto es, de hecho, Europa, si algo, es un contexto, es como un lugar del mundo bien extraño, ¿sí? No solo comparado con Latinoamérica, sino con Medio Oriente, con África subsahariana, con el este de China. Y eso es algo de lo que se habla mucho, incluso como dentro de atributos culturales en la literatura pues de evolución humana. Eh, hay gente que habla de este término weird, que es como unos atributos culturales muy específicos de Europa, que mucha gente siempre trata pues de asociar como el elemento que haya sido como la precursora de las tecnologías y el crecimiento económico moderno, ¿no? Pero uno puede agregar como muchas cosas, digamos como la alta influencia como del cristianismo, y estoy empezando a notar que estoy hablando mucho de cristianismo hoy, pero eso es un elemento distintivo de lo que pasa en buena parte del resto del mundo, al menos pues hasta mediados del siglo XVI, digamos. Está también la larga datación de consolidación estatal, sobre todo a nivel local. Es algo que no existe en muchas otras partes del mundo, pues por siglos. También los niveles altos de urbanismo, la intensidad de la guerra, en fin, digamos, como que esto hecho además son temas que la gente conoce más o menos bien, porque pues de nuevo son pues, como los grandes temas que a la gente le gusta estudiar, le ha gustado estudiar por lo prevalente que ha sido eh, como este piso, pues como Europa dentro de la historia mundial, ¿sí? O dentro de lo que estudiamos de la historia mundial, ¿sí? Entonces, en fin, creo que lo que estoy queriendo decir aquí, estoy dando como muchos detalles y creo que me estoy desviando del punto, es, Europa es un lugar bien específico y entonces ni siquiera debería ser muy relevante usarlo como punto de referencia, ¿no? No debe tener puntos de referencia que son muy atípicos. Uno quiere tener puntos de referencia que son más o menos representativos del resto del mundo, y Europa definitivamente no tiene como esos atributos. Eh,
Pero ni siquiera tiene que ver con Europa, esa era la segunda cosa que quería decir. Incluso dentro de Europa hay mucha diversidad. Por ejemplo, en lugares como Holanda es también difícil hablar de feudalismo, lo que hoy en día sería Holanda, los Países Bajos. Yo grabé un podcast hace no mucho y lo pueden encontrar aquí en mi canal, eh, con un par de autores que escribieron una historia económica muy buena de los Países Bajos. Y, y esos eran los temas que conversamos, ¿no? Y era como pues lo muy periférico que era los Países Bajos durante buena parte de la Edad Media y como entonces las dinámicas de señoriazgo, creo que uno lo llamaría como características del feudalismo nunca tuvieron lugar y como lo que había era una actividad mercantil muy activa y cívica muy activa a nivel local, como a nivel de la aldea y el pueblo. Entonces realmente cuando uno piensa como en el mundo medieval, feudal clásico, que después va a ser revolucionado como por la actividad comercial burguesa, si uno quiere, como para seguir usando un poco la terminología como de esas ideas, eso se concentra en unos lugares como bien específicos del noroccidente de Europa y no mucho más, ¿sí? Y yo en la columna hablo además del mundo antiguo, ¿no? Como que estas ideas también parece costarles mucho. Yo creo que en parte es porque son productos de la modernidad y de gente hablándose sobre sus cambios, ¿no? Gente precisamente en estos lugares de Europa occidental tratando de entender su mundo más o menos inmediato y parecen tener dificultades pensando en cosas no solo más lejanas espacialmente, sino temporalmente. Entonces, por eso, pensar el mundo antiguo parece costarles mucho. Y pensar, por ejemplo, en la fluorescencia, aunque digamos, durante la ilustración había pues este elogio por el mundo griego, el mundo romano y el mundo antiguo, no había una sensación clara de cómo operaban estas sociedades en el sentido de su evolución como económica a largo plazo, ¿no? La idea de que se expandieron y se contrayeron y que procesos cíclicos de esas características que se pasaron varias veces eh, en este periodo grande que uno llama como la antigüedad. Entonces definitivamente como que esa visión del mundo es muy mala para explicar, ¿no? Como las cosas que están lejos de Europa espacial y temporalmente. Eh, y entonces el problema grande como con eso es que se toman decisiones con esos referentes, ¿no? Pues ni siquiera el problema es como que la gente no entienda como que el mundo opera distinto, pues como que tengan un mal referente como teórico del mundo, sino que eso inspira a acciones que no son como muy apropiadas. Entonces, y esto pasa como regularmente cuando uno oye las discusiones de política en Latinoamérica, la gente le dice a uno como, es que esto hacía el este de Asia. Eso, por ejemplo, está muy de moda hoy, en particular cuando se habla de política industrial. El este de Asia hizo esto y aquello. Y en esa época tenía un nivel de PIB per cápita parecido al de Colombia, al de México. Y entonces le hablan uno de los 50s y 60s, por ejemplo, de Corea versus Colombia, Corea era incluso un país más pobre que Colombia. Y implementó esta serie de medidas. Entonces, si esto se hace en Colombia o en México o en Argentina o lo que sea, eso es lo que nos va a llevar a ser como Corea en unas cuantas generaciones, ¿no? Y pues aunque yo simpatizo con la lógica comparativa y con aprender del mundo y demás, no creo que eso tenga mucho sentido, digamos, ¿sí? Y aunque los referentes ahora sean el este de Asia, entonces aquí al menos nos alejamos un poquito como de esta lógica como hiper eurocentrista. De todas formas, digamos, la lógica encaja más o menos como en la misma línea, ¿no? Entonces es este sistema como de progreso y lo que se puede hacer es como un catch-up. Y es cuestión simplemente como de implementar eso. Eh, y una dimensión como adicional de esto es entonces ubicar los referentes relevantes fuera de el contexto que uno le importa. Entonces, y esto, digamos, uno lo ve muy claramente con la crisis venezolana, ¿no? Y algo que fue como muy paradójico con
elección del último presidente en Colombia, alguien que pues un defensor de larga data del proyecto chavista, era la sensación de la opinión pública de que el colapso chavista no era como irrelevante para pensar a Colombia, que era más útil pensar esas medidas, y es difícil pensar como que tanto de chavistas tienen como las como prácticas en otros contextos, pues, pero un poco como la historia que les dieron era, no, esto es socialismo y es como el socialismo de Noruega y Dinamarca, ¿no? Como porque tiene que ser como el de Venezuela. Y aquí es donde de nuevo entra uno como en la pregunta de por qué los referentes de uno van a ser contextos tan diferentes y no contextos similares, ¿no? Lo más factible que pueda pasar si uno implementa políticas que salieron mal en Venezuela es que salgan mal en Colombia. Quizá no salgan mal en Noruega y en Dinamarca. Y de nuevo, no quiero entrar en la discusión de qué tan parecidas son, digamos, las políticas del chavismo con respecto a otros, como otras series de políticas socialistas, que yo creo que no puede tener como políticas que uno llama convencionalmente socialistas sin ser tan nefastas como lo que pasó, digamos, en Venezuela o muchas de las medidas que se están implementando en Colombia. Pero el punto amplio es ese, ¿no? Como que, ¿por qué los referentes que uno tiene en términos de política van a ser contextos tan ajenos a los que realmente uno enfrenta, ¿no? Eh, y esto se une entonces de nuevo a tener entonces como referentes casos exitosos, con la esperanza como de que es normal que uno se mejore y no que se empeore cuando pues eso simplemente suceder, ¿no? Y es parte de con lo que la columna termina, ¿no? La idea de que el mundo naturalmente avanza, y es cuestión como de identificar como la receta que los otros usaron para avanzar no es muy conveniente, ¿no? En parte porque uno puede fallar, ¿sí? Eso es básicamente lo que quería comentar hoy. Yo creo que la columna tiene como un mensaje positivo y como útil, y es la idea de que la agencia importa, ¿no? De que una vez uno renuncia a los senderos predeterminados, pues uno mismo determina el sendero. Eso por supuesto trae algo de angustia porque entonces uno no sabe dónde va a parar, pero uno define a dónde va a parar, ¿sí? Y eso exige entonces, por supuesto, pues más responsabilidad, más reflexividad sobre somos como sociedad, qué es lo que queremos, en fin. Pero pues da más libertad, ¿cierto? Entonces sí, con eso quiero terminar. Recuerden que pueden leer las columnas en El Colombiano y en Forbes, y que pueden comentar debajo en YouTube y pues hacer parte como de esta discusión. De nuevo, yo los leo con frecuencia y eso pues alimenta las cosas sobre las que hablo en las columnas. Entonces es como muy agradecido, digamos, como que agradezco mucho que hagan eso, y es muy bienvenido y lo disfruto mucho. Y bueno, nos vemos en 15 días entonces.